Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que este 25 de agosto dedicamos a una efeméride nacional muy importante. Me parece a mí que es una efeméride muy importante porque se trata de un grupo de personas de la población nicaragüense que por lo general han sido olvidadas, y justamente el 25 de agosto es una fecha que se ocupa para poder recordarlas, para poder pensar en ellas y trabajar de cara a estas personas, que son las personas con discapacidad. Para tocar este tema vamos a conversar con David López Ordóñez, el presidente de FECONORI, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Un gusto, David, de estar conversando con usted. Un gusto y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ofrece Canal Extra Plus a través de tu persona, muy apreciado Néstor, para dirigirnos a nuestra población y proporcionarle información básica que nos permitirá conocer la realidad de las personas con discapacidad y sobre todo trabajar para que cada día vayamos mejorando nuestra calidad de vida. Una apreciación, empiezo preguntando por una apreciación que tengo yo. Me parece que las personas con discapacidad han empezado a ser visibilizadas en la sociedad nicaragüense. Y digo la sociedad nicaragüense porque probablemente alrededor del mundo se han hecho también esfuerzos, pero digo, aquí en Nicaragua me parece que ya no están escondidas las personas con discapacidad. La discapacidad es un tema que está en boca de todos. Tal vez no terminamos de entender completamente, pero sí ya por lo menos hablamos de ella. Efectivamente, y consideramos que es un paso muy, muy importante. Creo que los que somos mayores podemos hacer una visión retrospectiva y darnos cuenta de que 40 años, hace 50 años, esto era un tema casi tabú, porque las personas con discapacidad, usualmente las familias nos escondían. Cuando nacía un niño con alguna limitación, la familia automáticamente lo escondían, evitaba que el vecino se diera cuenta. Había un sinnúmero de prejuicios que provocaban estigmatización y provocaban segregación y lógicamente menoscabo de la dignidad humana. Y prejuicios que a veces tenían un marcado tinte religioso, porque se veía como un castigo de Dios, se veía como que los padres habían hecho alguna mala acción y eran las consecuencias, cosa que nunca debió haberse formulado de esa manera, ¿verdad? Pero lamentablemente así somos los seres humanos, somos quizás los seres vivos que más daño nos causamos a nosotros mismos y los que más daño le estamos causando a nuestro entorno con nuestra conducta. Entonces, las personas con discapacidad son alrededor del 10% de la población mundial. En Nicaragua también se guarda esta proporción, todavía acrecentada un poco por toda la época de guerra que tuvimos en los años 70 y en los años 80, y que, pues, en el caso de la población mundial, esta condición de ser persona con discapacidad viene incrementándose con la edad debido a que la población cada vez va envejeciendo y las personas quieren tener menos hijos y resulta que la población mundial se va volviendo cada vez mayor en cuanto a edad y es ahí donde van perdiéndose ciertas facultades. Pero es un colectivo, pues, que no puede estar invisibilizado y como bien apreciabas, estimado Néstor, pues, en los últimos años se ha venido viendo con mayor apropiación a las personas con discapacidad desde una perspectiva de derecho, pero todavía estamos a nivel de conversación, a nivel de opinar, a nivel de brindar nuestras apreciaciones con acciones que sí se están haciendo, pero que requieren de ser aún más encaminadas en cuanto a fortalecer la interacción, la coordinación, la articulación de los distintos actores, incluyendo, por supuesto, la familia, que es en donde a veces se da la mayor vulneración del derecho de la persona con discapacidad, para
trabajar, pues. Y por eso es que el 25 de agosto en nuestro país se dedica para que todos reflexionemos sobre cómo estamos actuando con relación a brindarle condiciones a este colectivo de personas que en el caso de Nicaragua, aunque a nivel general guarda la proporción de ser el 10% de la población, pero que en los registros estadísticos que posee nuestro Ministerio de Salud a través del programa Todos con Voz, es casi el 3% de la población, porque en dichos registros están diagnosticadas y con base con información estadística aquellas personas que presentan limitaciones evidentes, visibles, contundentes, graves, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la afectación que se tiene para desempeñar su vida cotidiana. Ok, esto del programa Todos con Voz, me parece a mí, y lo digo yo por experiencia propia, que realmente no ha llegado a todos lados. Es decir, de alguna manera este 3% podría ser un subregistro al final de cuentas, en el cual no se ha logrado monitorear a todas las personas, censarlas de alguna manera a todas las personas. No digo que todas requieran atención del programa como tal, pero sí tener el conocimiento, pues. Y lo digo porque la verdad es que yo tengo un hijo con discapacidad y nunca hemos tenido contacto con el programa Todos con Voz. Exactamente. Efectivamente, todavía hace falta un sector importante de la población que incorporar al programa Todos con Voz. Falta mucha área rural de nuestro país para incorporar en el programa Todos con Voz. Faltan áreas extensas de nuestra costa Caribe. Y por eso es un programa que cada 3 meses va actualizándose. Cada 3 meses usted puede entrar a la página de mapasalud.gov.ni, que es del Ministerio de Salud, y ahí se visibiliza la estadística del programa Todos con Voz por departamento, por municipio, y se va actualizando cada 3 meses. La última actualización de la que se tiene evidencia es de la del mes de junio. Y efectivamente, en cada actualización se van incorporando nuevas personas con discapacidad que van siendo localizadas, que van siendo diagnosticadas y que son caracterizadas. Es una herramienta muy, muy importante porque ningún país de la región lo tiene. Y cuando inicialmente el comandante Daniel, la compañera Rosario plantearon la realización de este programa, que inició como un estudio, se hizo con la perspectiva de que con esta información disponible, cada quien asumiera lo que le correspondía. Por ejemplo, en el programa Todos con Voz actualmente aparecen registrados 156,000 nicaragüenses que presentamos algún tipo de discapacidad. De estos 156,000 nicaragüenses, hay alrededor de 32,000 que están en edad escolar, es decir, de 18 años para abajo. 32,000. Pero el Ministerio de Educación solo tiene incorporado a 14,000. ¿Qué significa esto? Que hay 18,000 compañeros y compañeras con discapacidad en edad escolar que todavía no están siendo cubiertos por el sistema educativo, y donde se impone el reto de que la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se fortalezca todavía aún más para que se compartan recíprocamente toda esa información y para que entre ambas instituciones se continúe haciendo el mapeo e ir localizando a esta población que está en edad escolar, que presenta discapacidad, para que el Ministerio de Educación en este caso la logre captar e incorporarla al sistema educativo. Por eso es que el programa en sí, toda la información que se tiene es importantísima, y es ahí donde se afronta el reto de que cada quien asumamos lo que la compañera Rosario nos vive recalcando en sus alocuciones, de asumir esa responsabilidad compartida. Y así ocurre en el ámbito laboral, así ocurre en el ámbito de la atención social y todas las diversas áreas del derecho, que
posee esta información del programa Todos con Vos, porque, por ejemplo, en el programa Todos con Vos aparezco yo, David López, persona ciega. Aparece mi edad, aparece mi nivel académico, aparece si trabajo o no trabajo, aparece dónde vivo, cuáles son las condiciones de mi entorno, si tengo o no accesibilidad, etc. Entonces, es una información completa que se ha venido construyendo y es en base a esa información donde se requiere fortalecer la sinergia entre todos los distintos actores, tanto del ámbito público como privado, para irle dando salida a los distintos aspectos del derecho que se recogen como información en esta base estadística, en esta caracterización que se ha venido construyendo desde el programa Todos con Vos. Sí, no, a mí me parece que realmente el programa como tal es extraordinario en el sentido que ha sido el Estado el que ha ido a la calle a reconocer el estado de la población como tal, pues, y poder identificar a las personas con discapacidad de una u otra forma y ver cómo puede colaborar para mejorar su situación, su calidad de vida, porque esa es la idea del programa Todos con Vos, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Así es, así es. Y es una información que se va construyendo todos los días se van incorporando nuevas personas y es ahí donde se requiere pues asumir más este reto de la actuación conjunta, que cada quien asumamos lo que nos corresponde, ¿verdad? Educación en educación, la iniciativa privada, el Ministerio del Trabajo en materia de inclusión laboral, que si abordamos cada uno de los aspectos podemos ir señalando logros y desafíos por cada uno de estos aspectos que sí son innegables. Los avances, uno va a cada institución del Estado y ve que dentro de sus planes de trabajo, que dentro de sus políticas están incorporadas acciones tanto de manera generales como de manera específica dirigida a las personas con discapacidad y están muy bien formalizadas y bastante bien estructuradas, a diferencia de lo que ocurría en los gobiernos anteriores, que si usted agarra el Plan de Desarrollo Humano del 2002 al 2012, que antes se hacían decenales, y este Plan de Desarrollo Humano del 2002 al 2012 fue hecho en tiempos del gobierno de don Enrique Bolaños, apenas había una línea dirigida a discapacidad donde se decía que el Estado, en relación con las personas con discapacidad, iba a promover las acciones filantrópicas para su atención. ¿Qué nos estaba diciendo ahí? Que las personas con discapacidad debíamos ser objeto de la caridad y que el Estado muy olímpicamente como que se lavaba las manos y tiraba la pelota en la cancha de los filántropos, en la cancha de las personas de buena voluntad, cuando es de sentido común saber que la garantización de los derechos de los ciudadanos en cualquier país del mundo, en primer lugar, pues corresponde al Estado, y esa visión afortunadamente ha venido cambiándose en los últimos años. Sí, efectivamente, no son motivo de caridad, de buena voluntad de las personas particulares, la calidad de vida de las personas en general. Es decir, es como que te voy a dar trabajo a vos por caridad. No importa si tenés o no una discapacidad, te voy a dar por caridad. No me das por caridad, me das trabajo por mi capacidad para poder hacer el trabajo para el cual me estás contratando. Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, David. Conversamos con David López Ordóñez, el presidente de FECONOR, y a regresar hablemos de los derechos que se han alcanzado, que se han logrado alcanzar, valga la redundancia, por las personas con discapacidad. Regresamos en breve.
Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con David López Ordóñez, el presidente de FECONORI, la federación que aglutina a las organizaciones de personas con discapacidad. Este tema de las organizaciones, es decir, el tema de estar organizado, básicamente, viendo los nombres de las organizaciones, la de personas con problemas de audición, la de personas con problemas de visión, la de los niños con discapacidad, es decir, como que es bien específicas estas organizaciones, digamos, para agrupar a personas que tienen una misma condición. Así es, ¿no? Efectivamente, y creo de que Nicaragua presenta grandes avances en materia organizativa. ¿En qué aspecto? Uno, las personas con discapacidad están organizadas por el tipo de discapacidad que presentan. En este caso, en Nicaragua existe organización de ciegos, existe asociación de personas sordas, existe asociación de personas sordociegas, existen asociaciones de personas con discapacidad psicosocial o de salud mental, existen asociaciones asociación de padres de hijos con discapacidad, es decir, cada tipo de discapacidad está organizado y eso permite que la organización desarrolle líneas de trabajo dirigidas específicamente a la población a la que tienen organizada. En este caso, pues, hay una gran diferencia con relación a otros países, y se lo digo por experiencia propia, donde hay una sola organización que a veces aglutina a ciegos, a sordos, a personas con discapacidades físicas, con discapacidad intelectual. Entonces, la organización no tiene un perfil definido de trabajo. Ahora bien, en el caso de Nicaragua, existen todas estas organizaciones agrupadas que agrupan a personas por tipo de discapacidad, pero hay temas comunes de trabajo. Por ejemplo, trabajar por la educación de las personas con discapacidad es un tema sentido por todas las asociaciones, sobre todo las asociaciones de ciegos, de personas sordas, y en este caso los tititos, que aglutinan a jóvenes con discapacidad. Entonces, la educación es un tema sentido, la inclusión laboral es un tema de importancia para todo el movimiento asociativo de la discapacidad. Entonces, en estos temas comunes de trabajo es donde entra en función lo que conocemos como FECONORI, que en este caso es la nicaragüense de asociaciones de personas con discapacidad. Es decir, es la coordinación del trabajo en común, la principal razón de ser de la federación de FECONORI, ¿verdad? Y es ahí donde hemos venido fortaleciendo esa cohesión organizacional y desarrollando pues todas las acciones que han permitido, gracias también a una voluntad política por parte del Estado, a la gran apertura que han tenido los medios de comunicación, todos estos factores han permitido ir fortaleciendo, ir mejorando la visualización de las personas con discapacidad en la sociedad nicaragüense. Es decir, como decías al inicio, estimado Néstor, hemos pasado de estar escondidos hace 40, hace 50 años, allá ir siendo considerados como parte también de esta sociedad. Sí, no objetos de la sociedad, sino sujetos de esta sociedad con deberes y con derechos. Exactamente. Y es otra visión en la que estamos trabajando muy arduamente. Es decir, que la persona con discapacidad deje de ser considerada como objeto de lástima, como objeto de caridad, como objeto de acciones filantrópicas, a ser consideradas como sujetos de derecho. Y en ese sentido, pues, afortunadamente ya se ha logrado que en nuestra legislación se reconozca la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, porque antes automáticamente a todas las personas con discapacidad se nos metía en un solo bolsón y automáticamente decir discapacidad era decir también nombrémosle guardador a alguien que lo represente, a alguien que lo sustituya, cosa que no es así. Las personas con discapacidad también tenemos derecho
a tomar nuestras propias decisiones, a equivocarnos, a como se equivoca todo el mundo. Y en casos muy, muy particulares, esta figura del guardador pasa a ser como alguien de apoyo para que la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos, pero no un sustituto, un usurpador a veces, porque en muchos casos el guardador se adueña de todo aquello que pertenece a la persona con discapacidad y anula la personalidad de la persona con discapacidad. Entonces se está tratando de ir promoviendo esos cambios en la forma de pensar, pero también todavía hace falta mucho para establecer condiciones que nos permitan ejercer plenamente nuestra capacidad jurídica, pero ya se ha logrado que en la legislación ya quede establecido, porque en este caso la legislación viene siendo una herramienta muy valiosa, porque si no está en la legislación, cuando uno va a las gestiones, cuando uno se desarrolla en su vida cotidiana como persona con discapacidad, lo único que nos saben decir a veces es: ¿y dónde está eso? ¿Y dónde se dice eso? Pero eso yo no lo conozco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya cuando se presenta uno con el respaldo de la legislación, las cosas tienden a mejorar, pues. En este caso, la legislación viene siendo una herramienta importante. Pero sobre todo, nosotros abogamos por el cambio de actitud. Sí, que es muy importante el cambio de actitud, cómo la sociedad en lo general ve a las otras personas en lo general y particularmente a las personas con discapacidad. Que ese me parece es un asunto cultural que hay que trabajar muy fuertemente, pues, es decir, que los veamos como sujetos sociales a todas las personas sin distingo, pues, pero además dando equidad en el tratamiento, no igualdad, equidad en el tratamiento. Y eso me lleva a una pregunta. A ver, por ejemplo, el tema de los derechos políticos, los derechos jurídicos, específicamente de las personas que tienen problemas de visión, desde la ceguera total absoluta hasta problemas de algún tipo que le limiten su trabajo, su acción como tal. En los derechos políticos, bueno, a ver, para empezar, los derechos políticos, estamos claros que hay personas con discapacidad que han sido electas para cargos públicos. Ese es un avance importante, ¿verdad? Pero a la hora de elegir, y lo digo porque seguramente todos los nicaragüenses que hemos votado, nunca hemos visto algún tipo de marca en las boletas que le ayude a las personas que no tienen visión a poder seleccionar su opción política, por ejemplo. Exactamente, este es un reto y casualmente la reforma a la ley electoral está en la agenda legislativa y como movimiento asociativo ya tenemos nuestras propuestas a presentar al Parlamento para que en el sistema de votación se permita también o se garantice, se creen las condiciones para que la persona con discapacidad también pueda ejercer su derecho al sufragio de la forma más autónoma posible, porque nuestra legislación reconoce que todos tenemos derecho a elegir y a ser electos, pero en el caso de las personas con discapacidad usualmente vamos con un asistente, y en el caso de las personas ciegas el asistente es el que marca por nosotros, y aunque sea una persona de nuestra entera confianza, ¿quién nos garantiza que está marcando donde yo tengo mi preferencia política? ¿Verdad? Entonces, estamos trabajando esas propuestas para que el sistema de ejercicio del sufragio vaya teniendo esas condiciones de accesibilidad, esas condiciones que vayan garantizando el ejercicio al sufragio y ese ejercicio al sufragio que no solo ya esté reconocido por nuestra legislación, sino que se creen las condiciones para que la persona con discapacidad lo haga de manera autónoma. Sí, esa es una.
Luego pregunto, ¿existe alguna forma de tener un documento legal con el sistema Braille para que las personas sin visión puedan saber qué es exactamente lo que están firmando? Ahora con la tecnología todas esas cosas se pueden ir superando. Lógicamente no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. En el caso del sistema de votación hay dos modalidades. O que si se hace de la manera tradicional, que es manualmente con el uso de la papeleta, que la papeleta no solo tenga braille, porque no todos saben braille, ¿verdad? Sino que tenga también diseños, caracteres en altos relieves que permitan ir diferenciando cada espacio correspondiente a cada partido político. Porque afortunadamente ya se suprimió aquella regla donde se nos decía de que si se marcaba en el círculo estaba bien, pero que si la X salía del círculo se anulaba el voto. Ahora no. Ahora se puede marcar en cada espacio correspondiente a la casilla del partido político de nuestra preferencia y el voto se anula solo si nos salimos de ese espacio, pero es mucho más grande que el círculo que tradicionalmente se utiliza. Todavía permanece y se emplea lo del círculo, pero ya no es objeto de nulidad del voto si uno se sale del círculo. Sí, es objeto de nulidad el hecho que uno se salga del espacio del partido político correspondiente. Entonces, esas cosas que dividen la casilla de cada partido político pueden estar en alto relieve y no se necesita tal vez invertir tanto en el sistema Braille, sino en algo que todas las personas ciegas podamos diferenciar. Y así también, pues, en el caso de las personas con discapacidad auditiva, fortalecer la caracterización diferenciadora de cada partido político con colores, letras, etcétera, que le permitan a quien presenta discapacidad auditiva, pues, diferenciar bien su opción política de las demás y saber que lo que está votando eso es. Es decir, son propuestas que tenemos y que vamos a presentar al Poder Legislativo para que en esta próxima reforma que se avecina de la ley electoral sean incorporadas y que se vayan echando a andar. Eso ustedes ya lo tienen listo, están nada más de entregarlo. Así es, exactamente. Dentro de FECONORI tenemos comisiones de trabajo. Las organizaciones que conforman FECONORI participan en el trabajo coordinado, enviando a su delegado a las distintas comisiones temáticas que tenemos. Entonces, esto de la ley electoral entra en el ámbito de algo que se llama comisión jurídica. Es la comisión que está en FECONORI y que le da seguimiento a la agenda legislativa para valorar que todas las leyes que se vayan discutiendo signifiquen avances en la restitución de derechos de las personas con discapacidad y no vengan a contradecir lo que ya tenemos en la ley 763, que en este caso es la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos comisión de educación inclusiva, comisión de inclusión laboral, comisión de equidad y género, comisión de accesibilidad, que la accesibilidad también es un aspecto importantísimo en el cual trabajamos porque con la accesibilidad se acceden a otros derechos. Entonces, tenemos esas comisiones temáticas y las organizaciones que conforman FECONORI, pues, envían y participan en el trabajo conjunto a través de esta modalidad de las comisiones. Ok, perfecto. Vamos a hacer pausa, vamos a continuar hablando del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho al libre tránsito también de las personas con discapacidad, entre otros derechos. Estamos conversando con David López Ordóñez, el presidente de FECONORI. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, 25 de agosto, fecha en que Nicaragua celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Conversamos con David López Ordóñez, el presidente de FECONORI.
Como decíamos al inicio del programa, se ha avanzado y se reconocen los derechos de las personas con discapacidad, y uno de esos derechos es el derecho laboral. Es decir, las personas pueden optar a un puesto de trabajo de acuerdo a sus capacidades, porque es decir, el tema de la discapacidad a veces se mira como que la persona no puede hacer absolutamente nada, y eso no es cierto, absolutamente para nada. Las personas con discapacidad tienen, a lo mejor no pueden ver, a lo mejor no pueden escuchar, pero tienen todas el resto de capacidades disponibles para poder trabajar, y es obligación de alguna manera darles un empleo, pues, es decir, que puedan competir por un empleo como cualquier otra persona. ¿Se está cumpliendo esto, David? Se está cumpliendo, y es algo muy reciente, sin embargo, aclarar, ¿verdad? En la legislación actual, que fue aprobada en abril del 2011, se logró que quedara establecido esto de la cuota laboral, porque en este caso el COSEP era uno de los que se oponía en aquel entonces, ¿verdad? En la actualidad, dentro del mismo COSEP, dentro de la misma empresa privada, dentro de la pequeña empresa que no está en el COSEP, la micro, ya se ha venido abordando con mayor fuerza esta temática y esta necesidad de garantizar el derecho laboral de la persona con discapacidad. Ya está en la palestra de discusión esto. Se ha logrado que el Ministerio del Trabajo, a partir del año 2009, ya con este gobierno, ¿verdad?, dentro de su tabla evaluativa que aplican a las distintas empresas y a las instituciones públicas, se incorpore la pregunta si tiene el empleador contratada a personas con discapacidad. Eso antes no estaba. Entonces, a raíz de esto, muchas instituciones públicas han sido amonestadas, muchas empresas han sido multadas, ¿verdad? Algunas prefieren pagar la multa, otras han dado el paso para contratar a personas con discapacidad, pero pasa algo, que en el país hay más de 5.000 empresas, las instituciones públicas son muy extensas, y a lo mejor el equipo de inspectores del Ministerio del Trabajo apenas es de 50 personas, ¿verdad? Entonces, a un empleador lo visitan una vez y raramente le hacen una segunda visita, y es donde no hay como una continuidad para el seguimiento de la aplicación de la cuota laboral de las personas con discapacidad, que afortunadamente en la ley quedó establecido del 2%, es decir, 2 de cada 100 contratados laboralmente por un empleador deben ser personas con discapacidad. Pero también en la legislación dice que si el empleador tiene dentro de su plantilla de trabajadores entre 10 y 49 trabajadores, debe haber al menos una persona con discapacidad. Y la legislación claramente establece que cuando el empleador programa una entrevista de trabajo, no se debe enfatizar en la limitación que tiene la persona con discapacidad, sino en su habilidad para desempeñarse en el puesto en el que se está contratando, ¿verdad? Se ha avanzado también mucho en el hecho de que desde el 2007 para acá, INATEC ha creado un departamento que se llama Departamento de Formación Estratégica, y este departamento está dedicado a promover carreras técnicas en las personas con discapacidad para fortalecer su habilitación laboral, su competitividad laboral. ¿Cuál es el desafío, sin embargo? Que todavía no logramos sincronizar la oferta formativa en materia técnica con lo que el mercado laboral está demandando. Tampoco hemos logrado que el empleador comprenda e implemente el tema de los ajustes razonables, ¿verdad?, que son las adecuaciones que se tienen que hacer en el entorno laboral de cada persona con discapacidad para que se desempeñe óptimamente en su trabajo. Entonces, usualmente no se entiende, no se comprende, y usualmente se mira como gasto, cuando eso no es así, porque en nuestra legislación, en la Ley de Concertación Tributaria,
se logró que los ajustes razonables, o que mejor dicho, los gastos en ajustes razonables en los que incurre el empleador para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, son deducibles de impuestos. Es decir, los ajustes razonables no se toman en cuenta al momento de las declaraciones impositivas, ¿verdad? Y si hay gastos, se reconocen esos gastos, esa inversión, porque se ve como una inversión, ¿verdad? Entonces, se habla ya de la inclusión laboral, hay cuota establecida de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Se ha hecho énfasis en que se debe ver la capacidad del solicitante y no su limitación, pero todavía hace falta fortalecer la implementación de los ajustes razonables para que la persona con discapacidad rinda óptimamente en el trabajo, porque no se trata tampoco de decir que como es persona con discapacidad vamos a echarle menos tareas, ¿no? Porque así como demandamos y planteamos derechos, también estamos en el deber de cumplir con nuestras obligaciones como cualquier otro ciudadano. Sí, no es caridad, volvemos al tema, no es caridad, es un asunto de capacidades. Es decir, pienso, por ejemplo, una persona que esté incapacitada de caminar no está limitada para realizar, por ejemplo, un trabajo manual, un trabajo con una computadora, un trabajo de estadística, de cálculo, contabilidad, por ejemplo. Así es. Está en plena desarrollar capacidad. Sus emprendimientos también. En los últimos 3 años, por ejemplo, el MEFCA, que es el Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Comunitaria y Asociativa, ha venido desarrollando un trabajo muy, muy fuerte de cara a las personas con discapacidad para dar a conocer los emprendimientos, ofrecer lugares para que expongan sus emprendimientos. Y ya a partir de este 2020, en varios departamentos del país, ya el MEFCA ha comenzado a propiciar créditos para las personas con discapacidad que tengan ya un emprendimiento desarrollado o que vayan a iniciar un emprendimiento. Entonces, son pasos que se vienen dando y que no los podemos negar, y reconocemos y los aplaudimos, y esperamos que todo este trabajo se continúe fortaleciendo. Hay de parte del MEFCA, para que las personas con discapacidad puedan hacer realidad su emprendimiento, ¿hay algún tipo de capacitación? Porque es decir, el emprendimiento no es solamente tener la idea y empezar el negocio. Lo cierto es que hacen falta algunas cosas para no hacer como muchos hemos hecho, de poner la carreta delante de los bueyes. Exactamente. La mayor parte del trabajo de estos emprendimientos tienen una sincronización, porque el INATEC capacita y el MEFCA luego apoya la implementación de lo que la persona aprende. Pero también el MEFCA, de cara a los emprendimientos que incluso han desarrollado una base de datos con información por departamento de todos los emprendedores que son personas con discapacidad, también desarrolla eventos formativos para darle valor agregado a lo que la persona con discapacidad produce. Y también propicia lo que se conoce como ruedas de negocio, donde una persona con discapacidad que produce algún artículo se pone en contacto con otros que comercializan ese artículo y se convierten en distribuidores de la persona con discapacidad que produce ese artículo. Entonces, sí se están haciendo todas estas acciones en el marco de todos estos avances que en los últimos años se han venido dando. Ok, hablemos de la movilidad. Este es un tema muy sensible. El Estado, siento yo que ha dado algunos pasos, pero unos pasos bien pequeños en el tema de movilidad. En el sector privado hay también algunos pasos, pero como que son muy tímidos estos pasos para garantizar la movilidad de las personas en general. Y me pongo yo como un tema muy autocrítico. Por ejemplo, nosotros aquí en la oficina no tenemos rampa, tenemos escalones.
cuando hacemos entrevistas, y hemos hecho entrevistas aquí presencialmente y han venido personas con discapacidad, ha representado todo un reto para nosotros poder traer al estudio a una persona con discapacidad, porque no hemos elaborado, digamos, o no hemos trabajado facilidades para el acceso. No sé, me parece que tengo la sensación, como soy yo uno de los que no ha hecho, tengo la sensación de que en lo general poco se ha hecho. Exactamente. Es un tema del que ya se habla más, afortunadamente. Yo creo que en la medida en que vayamos abordando cada tema que tenga que ver con la situación de las personas con discapacidad, en esa medida se van a venir desencadenando las acciones para ir fortaleciendo el ejercicio de ese derecho. En este caso, en Nicaragua no existe la cultura de la accesibilidad. Y recordemos de que incluso la misma población se ve afectada porque históricamente nuestra ciudad, sobre todo nuestras ciudades grandes, están diseñadas no tanto para el peatón, no tanto para la gente de a pie, sino para el que tiene auto. Están diseñadas para los autos y no para el transeúnte, cuando sabemos de que la mayor parte de nuestra población no tiene un auto. La mayor parte de nuestra población se moviliza a pie. Entonces, no tenemos todavía instaurada la cultura de la accesibilidad y ahí es donde se requiere fortalecerla. Estamos claros que lo que ya existe es difícil de hacerlo accesible, pero en la legislación nueva se hace mucho énfasis en que todos debemos proponernos que lo nuevo que venga en materia de infraestructura traiga incorporado el componente de la accesibilidad, porque sabemos que lo viejo ya es difícil de cambiar, ¿verdad? Pero que todo lo nuevo que venga traiga incorporado el componente de la accesibilidad. Y aquí las universidades juegan un rol importantísimo, porque la accesibilidad universal debe ser materia en el proceso formativo de los arquitectos, de los ingenieros, de quienes tienen la responsabilidad de construir en este país. Entonces, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ya tienen dentro de sus normativas establecidos que las nuevas escuelas, que las nuevas unidades de salud traigan incorporado el aspecto de la accesibilidad. Entonces usted va, por ejemplo, al Hospital Nuevo Fernando Vélez Pay y le da la sensación que está en otro país, porque en la mayor medida de lo posible han cumplido con el componente de la accesibilidad. Usted se va a la escuela normal de Matagalpa, que fue construida ya por el año 2012-2013, nueva, ¿verdad? La escuela, toda la infraestructura está en un cerro y desde la carretera hay que subir. Entonces ellos ingeniaron un sistema de laberinto donde uno va así, y va subiendo en un declive suave para propiciar el que la persona con discapacidad, sobre todo quien se moviliza en silla de rueda o muleta, pueda acceder. Incluso el mismo estudiantado de la escuela normal la ocupa para hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, es tener en cuenta y tener claro que la accesibilidad debe venir incorporada en todo lo nuevo que venga en materia de construcción, sabiendo de que la accesibilidad no solo es para la persona con discapacidad. Aquí entra en juego, o aquí entra en este conglomerado de personas a beneficiar, los niños que están aprendiendo a caminar. Aquí entran nuestros adultos mayores. Aquí entran las embarazadas, sobre todo las que están en sus últimos meses de embarazo. Aquí entra aquella persona que está convaleciendo de alguna enfermedad, de alguna operación. Entonces, este componente de la accesibilidad, como bien decías al inicio, estimado Néstor, nos beneficia a todos. Ok, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que tenemos el gusto de conversar con David López Ordóñez. El tiempo se nos ha ido corriendo, David.
y nos vamos quedando con varios temas en la bolsa, lo que nos va a obligar a tener más conversaciones al respecto en siguientes ediciones. Para no quedarnos en esta edición sin una conclusión para esta última parte, quería preguntar yo los retos. ¿Cuáles son los retos que ustedes se plantean como FECONORI? Bueno, son muchos, pero dentro de estos muchos debemos priorizar. Y dentro de las priorizaciones está el hecho de continuar trabajando por la toma de conciencia para que nuestra sociedad, nuestros tomadores de decisión del ámbito público y del ámbito privado, vayan teniendo siempre ese cambio de actitud, sabiendo de que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que limita nuestras posibilidades de desarrollarnos como personas, ¿verdad? Entonces, las barreras arquitectónicas, las actitudes negativas son los que crean esa condición de discapacidad. Entonces, esa forma de pensar, de ver la discapacidad desde un enfoque de derecho, es un reto de trabajo que debemos seguir fortaleciendo en nuestro entorno. Lo otro es que tenemos que también apropiar más al mismo conglomerado organizado de las personas con discapacidad para que cada persona con discapacidad también se convierta en un agente de cambio, ¿verdad? Que se inserte en la vida de la comunidad, que no esté al margen de lo que pasa en la comunidad, sino que la familia o la misma persona con discapacidad pueda incorporarse en lo que hay dentro de la comunidad para ser visible y para que la misma comunidad vaya conociendo más de la realidad de las personas con discapacidad. Otro aspecto creo de que es en el ámbito de la educación, donde se ha empezado a trabajar y donde se requiere continuar fortaleciendo la formación del normalista, del futuro docente, porque muchas veces pasa que el docente que ya está en ejercicio de la docencia, valga la redundancia, cuando se le habla de la inclusión, de la metodología, de la pedagogía, etcétera, como que ya tienen un esquema formado. Entonces, cuando se le habla de la educación inclusiva, como que se le trastoca su forma de pensar y es difícil que propicie las condiciones en el aula de clase para brindar la respuesta educativa al estudiante con discapacidad. Y ahí donde se necesita fortalecer todavía más la formación a los normalistas, que son jóvenes, son una esponja, absorben el conocimiento que se les proporcione, y si a estos jóvenes se les brindan esas herramientas pedagógicas de dar respuesta al estudiantado con discapacidad, que se va a encontrar en la comunidad, porque no en todo el país hay escuelas de educación especial, entonces vamos a ir propiciando esas condiciones de inclusión en el transcurso del tiempo. En el ámbito de la inclusión laboral, ya lo mencionábamos, sí. Hace falta que los empleadores comprendan qué significan los ajustes razonables. En el ámbito también de la formación, ya lo habíamos mencionado, que se requiere sincronizar la oferta formativa que ofrecen los distintos centros de formación técnica con la demanda actual del mercado laboral. Todavía se tiene el reto de fortalecer la competitividad, la habilitación laboral de la persona con discapacidad. Hace falta incrementar la cobertura, en este caso, del programa Todos con Voz, y hace falta continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional, tanto del ámbito público como privado, para que cada quien vayamos todavía apropiándonos más de nuestra responsabilidad en lo que nos toca, en nuestro ámbito de competencia, para ir propiciando las condiciones, porque no se trata de derechos especiales, sino que son los mismos derechos, no son derechos diferentes los que tienen las personas con discapacidad respecto al resto de la población, sino comprender que son los mismos derechos, y lo que debemos hacer es ir creando las condiciones para que quienes hemos estado por debajo o postergado en el goce de nuestros derechos vayamos
también alcanzando esa equiparación de oportunidades en relación con el resto de la población. Sí, en el tema de educación, ese es un tema bastante complicado, me parece a mí, porque lo cierto es que no todos tenemos las mismas capacidades. Hay quien tiene capacidad para aprender las matemáticas muy fácilmente, hay quien tiene capacidad para las ciencias sociales, para las ciencias, en lo general las ciencias naturales, se le facilita más las cosas porque esa es nuestra capacidad, ¿no? Sí. Por eso no es correcto, es incorrecto, es erróneo llamar a las personas con discapacidad personas con capacidades diferentes, porque capacidades diferentes las tenemos todos. Sí. ¿Verdad? Todos tenemos capacidades diferentes. Incluso cuando uno va a la iglesia se nos habla de los talentos que Dios nos dio. Unos tienen talento para la música, otros para la matemática, como bien decías, Néstor, y eso mismo ocurre con las personas con discapacidad. Por eso no es apropiado que las capacidades diferentes solo se digan cuando nos refiramos a personas con discapacidad. Así es. Entonces, por eso decía yo, es un tema complicado el tema de la educación, porque lo cierto es que, por ejemplo, hay niños que tienen algún grado de hiperactividad, por ejemplo, y debe el maestro, el profesor, saber cómo tratar, cómo lidiar con este niño para atraerlo, porque lo que ha perdido es de repente el interés por la clase porque le resulta muy aburrida, porque, no sé, pues algún tipo de cosa de esta, y entonces ahí la verdad es que hay bastante trabajo por delante, ¿no? Súper, y es ahí donde se hace énfasis en la creatividad del docente, ¿verdad? En la iniciativa del docente y en un diseño universal de aprendizaje donde el tema que se está impartiendo con su dinámica de enseñanza sea de interés para todos. Sí, ok, muchas gracias, David. Como dije al empezar esta parte, tenemos el pretexto por el tiempo de volver a conversar. Espero que muy pronto sobre este tema o sobre estos temas, tal vez ya abordándolos de manera más específica, menos general, valga que hoy era un día para tocarlo de forma general, pero ya podríamos conversar con temas más específicos, por ahí nos ponemos de acuerdo. Excelente, y un saludo a la teleaudiencia de Extra Plus. Cómo no, muchas gracias. David López Ordóñez, el presidente de FECONORI. Muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.